Yo me quiero anotar por el CIU acá la materia, pero no me deja. Igual no sé si empezó la inscripción, no me quedó claro. Los ingresantes nos tenemos que anotar en el SIU desde el 10 al 14 de mayo, porque todavía nos están cargando los requisitos. Ah, listo, vale, gracias. Muchas gracias, Milagro. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Como les decía, al principio hemos deshabilitado la opción de que ingresen automáticamente, así que si hay chicos esperando, por favor díganles que esperen un cachito, que yo soy el encargado de habilitarlos, ¿sí? Así que en este caso, por ahí voy a estar explicando. Vamos a estar explicando y me van a ver que salgo de la pantalla y me meto en Meet para habilitar a los que están ingresando, ¿sí? Pero los que están esperando, díganle que esperen un minuto, que a mí me suena cuando están llegando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Alejo, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, unas consideraciones de la clase pasada, ¿sí? Que estuvimos hablando de sucesiones oscilantes. Vamos a tomar que, o sea, hay tres posibilidades de sucesiones, de forma que se estudian en el infinito, ¿sí? Cómo se comporta en el infinito el conjunto. Una que es que sea convergente, la otra es que sea divergente y la otra que es oscilante, o sea que va a dos números diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay sucesiones que son oscilantes y son convergentes, ¿sí? Pero la parte de convergencia es mucho más fuerte, que en ese caso es mucho más fuerte que la oscilación, ¿sí? Entonces, vamos a tomar tres casos de tipo de sucesiones en el infinito. Una que sea convergente, la otra que sea oscilante y la otra que sea divergente, ¿sí? Bien. Hecha esta aclaración, como le repito, esto es la anteúltima vez que va a pasar esta confusión. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas de lo que están haciendo? ¿Por dónde van? Yo tenía una consulta sobre algunos ejercicios del 8 y del 9, pero no sé si alguien quiere preguntar de más anterior. Claro, vamos a ver si hay alguien más anterior, si no Sí, arrancamos. yo tuve un problema con el 6D, lo escribí, pero no sé cómo empezarlo. O sea, tipo, llegué hasta el C nada más, que pude hacerlo, pero el D me quedé ahí como trabada, ¿no? A Si ver. me pueden ayudar ustedes para Bien. empezarlo. Vamos a ver cómo es el D. Vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, a ver, el 6D me dijiste, ¿no? Sí. Sí, el 6D. D, Ahí está. ¿sí? Entonces tenemos el límite cuando tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1 medio por 2 es igual a menos 1. ¿Sí? Bien, entonces acá vamos a escribir el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito de 1 medio. No, estos dos, perdón. Acá 2 por. Y ahora, sí. 1 sobre 2 a la n. 1 sobre 2 a la n. Menos 1 medio. Menos 1 medio.
es Todo es igual igual a menos 1. a menos 1. Ah, ¿lo estás mirando? Yo te estoy diciendo por si no ves No, la... no lo estoy mirando, me estaba Ah, acordando. Pero ok. está bueno tener una ayuda de memoria, gracias. De nada, Aure. Sí. Muy bien. Entonces tenemos esto y entonces arrancamos como siempre, ¿sí? Entonces, dado, ¿sí? El epsilon, ay, epsilon mayor que 0, ¿sí? Arbitrario, debemos encontrar el n0 tal que si n es mayor o igual que el Sn0, y tenemos que, entonces, de acá tenemos que el valor absoluto de 2 por, vamos a escribir todo esto que está acá, y acá ponemos más, ¿sí? Porque menos por menos, más, ¿sí? Esto es menor que el S epsilon, ¿sí? Tenemos que encontrar, lo que tenemos que encontrar es el N0. Y una vez que encontramos el N0, hacemos al revés, tratamos de probar esto, ¿sí? Primero tenemos que encontrar el N0, y una vez que tenemos eso, arrancamos a demostrar, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, vamos a trabajar un poco acá, ¿sí? Arrancamos de esto, y esto, vamos a hacer, esto es igual, y acá podemos arrancar y me quedaría, ¿sí? A ver, tendríamos el valor absoluto, ¿sí? Y acá puedo distribuir el 2, ¿sí? Un segundo, que alguien me llama. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos 2 sobre 2 a la n, ¿sí? Menos 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O Sí, no? así ahí voy entendiendo, sí. Bien, un segundo que me vuelven a llamar. Bien, entonces de acá tenemos, de vuelta, esto me queda el valor absoluto, y acá vamos a escribir, ¿sí? Esto puedo escribirlo como 1 sobre 2, y acá a la n menos 1, ¿sí? Si yo simplifico este 2 con este 2, me queda 2 a la n menos 1, ¿sí? Bien, Sí, y esto es igual, ¿sí? Como todo esto es un número positivo, sale el valor absoluto. Y me queda 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿sí? Y esto, ahora sí, podemos decir, todo esto tiene que ser menor a el epsilon, ¿sí? Acordémonos lo que habíamos dicho, ¿sí? Vamos a encontrar el N0 en función del epsilon que yo tome, ¿sí? En función del del epsilon. Lo que voy a querer, si vamos a hablar un poco de la primer guía, ¿sí? Lo que vamos a querer es encontrar una cota, ¿sí? Inferior para los n's, ¿sí? Que satisfacen esta expresión.
¿sí? Es la cota inferior, es el n más chiquito, entonces, por eso siempre me tiene que quedar algo menor o igual al n, ¿sí? Porque estoy buscando una cota inferior, ¿sí? Estoy buscando el ínfimo, en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, entonces de acá tenemos, el ínfimo no, estoy buscando el mínimo de esos n, perdón, no dije nada, porque puede ser un número que sea real, ¿sí? Entonces de acá tenemos que despejar, ¿sí? ¿Cómo podemos despejar? Y acá podemos despejar usando logaritmo, ¿sí? Porque si nos fijamos, vamos a escribirlo esto de una forma un poquito mejor. Esto es 2, ¿sí? Y acá lo puedo escribir como menos n más 1, ¿sí? Porque fíjense que esto es si yo lo miro acá, esto es como elevado a la menos 1 para que me quede para abajo, ¿sí? Y esto tiene que ser menor que el épsilon, ¿sí? Bien, ¿y acá qué puedo aplicar? Bueno, yo para bajar los exponentes, cuando tengo algo con exponente, puedo aplicar logaritmo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá podría aplicar logaritmo en base 2 o logaritmo natural, ¿sí? Tiene que ser logaritmo, ¿sí? Entonces, muchos lo hacen logaritmo en base 2. Bueno, vamos a hacer el logaritmo en base 2, ¿sí? En base 2 de todo esto, menos n más 1, y todo esto tiene que ser menor que el logaritmo en base 2 de épsilon, ¿sí? Pero bueno, acá van a ver que por ahí las bibliografías usan logaritmo natural, ¿sí? Acá hay que usar logaritmo, las propiedades de logaritmo. Puedo aplicar el logaritmo natural, ¿sí? Y me va a quedar lo mismo, me va a quedar algo muy parecido, ¿sí? Pero nada más que en otra base. Pero acá nos simplifica esto de que tenemos 2 a la algo, entonces, bueno, aplicamos logaritmo en base 2. Pero también, como les repito, podemos aplicar el logaritmo natural o logaritmo en cualquier otra base, ¿sí? Lo importante es utilizar las propiedades del logaritmo. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? Bueno, que cuando tenemos algo elevado, pasa multiplicado. Entonces acá nos quedaría menos n más 1, ¿sí? Y acá teníamos el logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 2. Y esto va a ser menor que el logaritmo en base 2 de el épsilon, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de aplicar otro tipo de logaritmo? Por ejemplo, el logaritmo natural, es que en vez de me quedarme el logaritmo en base 2 de 2, me va a quedar el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, el logaritmo natural de épsilon. ¿Sí? Bien. Pero bueno, como dijimos, vamos a usar el logaritmo en base 2, y acá, esto sabemos cuál resultado nos da, ¿sí? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 2? O sea, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 2? Esto me da 1, ¿sí? Entonces, de acá, puedo obtener, ¿sí? Que menos n más 1 por 1 tiene que ser menor que el épsilon, perdón, logaritmo en base 2 de épsilon, ¿sí? Entonces, de acá, trabajando, nos quedaría menos n más 1 tiene que ser menor que el logaritmo en base 2 de épsilon, ¿sí?
Y bueno, acá trato de despejar, puedo despejar el n, tengo que hacer que el n sea mayor que algo en función del épsilon, ¿sí? Como decíamos, tengo que contar una cota inferior, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar todo esto para allá restando y el n para allá sumando, ¿sí? Entonces, de acá nos quedaría que 1 menos el logaritmo en base 2 de epsilon, ¿sí? Tiene que ser, tiene que ser menor al n, ¿sí? Y esta es la cota inferior. Entonces, luego, ¿sí? Luego, definamos n0 como el menor natural tal que pase esto, ¿sí? El número natural más chiquito que pase esto. Bien, entonces ahí encontramos el n0, ¿sí? Algunos libros quedan con esta cosa, ¿sí? Pero la idea es entenderlo. Nosotros, como estamos en los primer años, vamos a tratar de entender. Entonces, lo que tenemos que ver es probar esto. Que para todo epsilon existe un n0 tal que pasa esto, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar esto. ¿Y cómo hacemos para demostrar esto? Nosotros llegamos hasta acá, ¿sí? Entonces, escribimos todos esto, ¿sí? Escribimos todo esto, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿sí? Puedo poner luego como, ¿sí? El n0. El n0 es menor o igual perdón, es como, vamos a hacer, vamos a hacer sea n0, como habíamos dicho, n0, como el que definimos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tenemos que esto, entonces, como, vamos a poner como el n que tomamos es menor, mayor o igual que ese n0, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que esto que tenemos acá, ¿sí? Es menor o igual que lo mismo, o sea, pero con el n0. Entonces, de acá tenemos el n0 menos 1, ¿sí? Y bueno, como el n0, ¿sí? Es todo el n0 es el que satisface esta propiedad, es el más chico, ¿sí? Yo tengo que, a su vez, ¿sí? Esto es menor que 1 sobre 2, y en vez de poner n0 pongo todo esto. ¿Sí?
más 1. ¿Sí? ¿Me acuerdo? ¿Más ¿Sí? 1 o menos 1? No, menos. ¿No? Acá le erré yo. Me parece que es menos 1, pero pregunto, ¿eh? Sí, menos 1, menos 1. Porque yo viste que de acá mucho no... Sí, porque es el N0, ¿sí? Sí. El N0 que es menos 1, ¿sí? No sé si se ve, vamos a agrandarlo un cachito, porque por ahí el Ahí me visor, encantó. Sí, ahí se ve, ¿sí? sí. Bien, entonces de acá, ¿sí? Tenemos que esto, ¿sí? Es igual a 1 sobre, vamos a operar acá arriba, es 2, y acá 1 menos 1, ¿sí? Se me queda 0, entonces me queda menos logaritmo en base 2 de epsilon, ¿sí? Bien, y bueno, ¿a qué es igual a esto? Bueno, acá volvemos a usar la propiedad del logaritmo, es como volver para atrás, ¿sí? Volvemos a usar la propiedad del logaritmo, pero ahora al revés. Cuando teníamos un número multiplicado, este pasa elevado, ¿sí? Entonces acá tenemos el menos 1. Pasa acá elevado, ¿sí? Entonces, de vuelta tenemos 1 sobre 2 a la logaritmo en base 2 de epsilon a la menos 1. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿a qué es igual a esto? Esto es igual, o sea, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé epsilon a la menos 1? Una pregunta, Bueno, profe. ¿Por qué elevaste el epsilon a la menos 1? por la propiedad del logaritmo. Cuando tenemos la propiedad del logaritmo, lo que nos dice, voy a escribirlo acá abajo, propiedad del logaritmo, logaritmo tenemos que A por el logaritmo en base B de C es igual a el logaritmo en base B de C a la A. ¿Sí? Sería Eso. como que A es menos 1. Exacto. ¿Lo ves? Sí, sí. Y la propiedad que voy a usar ahora es esta. La otra propiedad que voy a usar es que B a la logaritmo en base B de C es igual a C. ¿Sí? Entonces, esta propiedad la voy a usar acá. Tengo logaritmo 2 elevado al logaritmo en la misma base de esto. Entonces esto lo que me da es, vamos a escribirlo acá, 1, y lo que me da acá abajo es epsilon a la menos 1. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, 1 sobre epsilon a la menos 1, esto es igual a 1 sobre epsilon. ¿Sí? Que esto no es otra cosa, si yo hago la cuenta, es epsilon. Voy a correrlo para acá para que lo vean. ¿Sí? Y llegué a probar esto. Llegué a ver que lo que estaba desde un comienzo, ¿sí? Llegué a probar que es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces,
Voy a achicar para que se vean un poquito todo. No solo basta con encontrar el N0, ¿sí? Sino que hay que hacerle el camino todo de vuelta, ¿sí? A partir de ese N0. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Sí. Cuando teníamos al principio, que Sí. nos había quedado 2 sobre 2 a la n, vos pusiste que eso era lo mismo que escribir 1 sobre 2 a la n menos 1. Sí, acá. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué es lo mismo escribir? Acá, perdón, acá, ¿no? Bueno. No, claro, o sea, nosotros en realidad nos había quedado, o sea, Bien. la primera parte No. dice menos 1 Acá, más 1 nos da 0, entonces, claro. Acá. Vamos a poner así. 2, vamos a hacer un paso más. 2, tendríamos así en realidad. ¿Sí? Sí. Bien. Pero esto es igual, y acá vamos a poner de vuelta el valor absoluto. Vamos a escribirlo así, como 2, y acá abajo vamos a escribir 2 por algo. 2 por 2 a la n menos 1. ¿No es cierto? Esto es lo mismo. ¿Sí? 2 por 2 a la n menos 1 es 2 a la n. Sí. ¿Sí? Bien. Y entonces acá el 2 con el 2 se simplifica. Ah, está bien. Ya entendí. Vos tenés la misma base, sería 2 a la 1 en el numerador sobre 2 a la n. Cuando tenés la misma base, están divididas, se restan las potencias. Claro, listo. No, yo sin querer había puesto n más 1, entonces me había quedado al revés. Está bien. ¿Sí? Y claro, y después cuando lo pasamos para arriba, claro, nos queda menos n más 1. Exacto. Claro, listo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, por favor. Acá Araceli Olivera pobre, hace rato escribió, que dice, tengo una pregunta en el chat. Así que vamos a darle el turno a Araceli. Hola, ¿se escucha? Sí, Araceli. Bien, tenía una pregunta que en realidad surgió hoy en la teoría y que el profesor dijo que no lo iba a explicar, pero que les preguntemos a ustedes si lo toman como válido en los parciales. Quiero usar la regla de Stolz. La regla de Stolz de cociente de dos polinomios. Sí. La vamos a ver un poquito más adelante, pero yo creería que sí. Igual eso es demostrable, es fácil demostrarlo. Ok. No, porque el profesor dijo como que no lo iba a explicar en estos temas, pero que igual les preguntemos a ustedes si nosotros lo resolvemos con Stolz y va a estar bien. ¿Qué cosa? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿cuál? ¿Tenés algún ejercicio? No, acá no tengo ningún ejercicio. Por ejemplo, bueno, mira, el C. ¿Sí? O vamos a ver acá el 7B. ¿Sí? Si yo la idea va a ver que es similar, ¿sí? Vamos a usar propiedades. Si yo saco factor, acá si saco factor común, la mayor potencia de n, ¿sí? Que en este caso es n al cubo, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2, ¿sí? Más 3 sobre n, menos 1 sobre n al cubo. ¿Está bien? Capaz convendría agrandarlo un poquito, Aureliano. Sí. Aunque sea por mí. Ahí está. ¿Por qué no veo? Gracias. Sí, a ver, ¿lo ven esto? A ver, vamos a escribirlo acá. 2n al cubo más 3n al cuadrado menos 1. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tendríamos así. Tendríamos, de vuelta, el límite
el límite cuando n tiende a infinito de 2n cubo. Gracias, ahora sí me olvidé. 2n cubo 2n al cubo más 3n cuadrado más menos 1, perdón, menos 1. Ahí cuadrado, menos 1. Y en el denominador, 3n cubo. 3, n cubo. N cubo, uy. Menos 5n cuadrado. Ahí cubo, ahí sería un cubo. Bien, entonces tenemos así. No, ¿sí? 3n al cubo. La primera potencia del denominador. Ahí está. Ahí está, 3n cubo menos 5n cuadrado. Fantástico. Bien, entonces acá, usando propiedades, ¿sí? Yo puedo sacar arriba un factor común. ¿Sí? Y lo que me conviene siempre es sacar la mayor potencia. Si yo saco la mayor potencia, tendría n al cubo, ¿sí? Y acá vamos a ponerlo entre paréntesis. Fíjense, miren más este que este, ¿sí? Yo voy completando. Acá se me va a borrar este, me quedaría 2. Ahí te quedó, perdón, Aure, que sea hincha. Te quedó el cubo adentro del paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Saco factor n al cubo, tenemos así, saco el 2, me queda solo. Acá, en el 3, me queda 3 sobre n. ¿Sí? 3 sobre n. Y acá me quedaría 1 sobre n al cubo. ¿Sí? Acá no sé qué pasó, que me quedó todo medio raro acá. ¿Por qué me quedó este más chiquito? A ver. Bueno, sí, me quedó más chiquito. Bueno, no importa. Entonces acá más 1 sobre n al 1 sobre n solamente. Bien. 3, sería 3 sobre n. 3, sí, 3. Estoy adivinando porque también lo veo tan chiquito. Sí, no sé por qué me quedó tan desproporcionado, pero bueno. Vamos a ponerle onda. ¿Sí? Me quedaría así. ¿Sí? Y abajo hago lo mismo. Saco factor común el más grande. ¿Sí? Entonces acá, de vuelta, me quedaría. Vamos a borrar esto. Te quedó desproporcionado arriba, ¿sabes por qué, Aure? Porque el 3 sobre n, como no tiene potencia la n del denominador, claro, el espacio ese no se lo gastó, pero es nada, es por eso. Sí, sí. Está todo perfecto. Entonces, de acá vamos a hacer así, y acá me va a quedar, primero me queda 3, y acá me queda 5 sobre n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, Sí. este n con este n se me simplifican. ¿Sí? Este n al cubo, se me simplifica con este n al cubo. ¿Sí? Y esto es igual, entonces, al límite, vamos a escribirlo así, le vamos a borrar los n al cubo. Esto es igual a estas cosas que tenemos acá. Y ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Alguien que diga que sí. 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 Bueno. Pero convencidas, ¿no? Porque te lo digo. Claro. Porque si no, uno se queda así como en la nada. Claro. No sabes si seguís o no seguís. Bien, entonces, esto que tengo acá, ¿a dónde tiende?
esta sucesión? Al 3. Bueno, toda la sucesión sí al 3, pero esto solo tiende al 0. Ah, Al cero. al 0. ¿Sí? Acá esto también tiende al 0, esto tiende al 0, y entonces solamente 2 sobre 3. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Vamos a jugar un poquito. ¿Qué pasaría? Perdón, Sí, pero yo no entendí por qué quedó 2/3 solamente. 2/3. ¿Cómo Bueno, que lo separás? porque acá, arriba la sucesión es esta, ¿sí? Esto tiende a 2, esta sucesión tiende a 2, es una constante, ¿sí? Sí, sí, Esto tiende al 0, ¿sí? sí, y el Y, de ese también. y este también tiene al 0. Entonces todo lo de acá arriba tiende al 2 más 0 más 0, menos 0. Claro, ¿Sí? Entonces todo me tiende al 2. Y acá abajo lo mismo. Esto tiende al 3 y esto tiende al 0. 3 menos 0, 3. ¿Sí? sí, gracias. Ahí está. No, No por sé, favor. ¿puedes volver a Sí. repetir? ¿Por qué ¿Qué cosa? queda, o sea, por qué tiende a 0, 5 menos sobre n? Menos 5 sobre n. Que no me quedó Bueno, claro. porque, a ver, 1 sobre n, ¿a dónde tiende? Cuando n tiende a infinito, ¿no? Claro. Partamos de eso. Sí, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n. El límite cuando n tiende a infinito es de 1 sobre n. ¿A qué es igual? A 0. A 0. ¿Sí? Entonces, 5 veces eso, ¿a qué es igual? 5 igual a, o sea, 5 veces a eso sería 0. Claro. Ah, listo. ¿Sí? Sí. Uso la propiedad del límite, ¿sí? Que el límite de un escalar por la sucesión es igual al escalar por el límite de la sucesión. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Pero vamos a jugar un poquito. ¿Qué pasaría si en vez de acá 3 hubiera 6? Bueno, acá en vez de acá saco factor común 6, n a la sexta, ¿sí? Y entonces acá me va a quedar diferente, acá se me tiene que emparejar, ¿sí? Entonces de acá me va a quedar n a la cuarta, Ahí quedó ¿sí? fantástico. Y acá me va a quedar n a la sexta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Y entonces, acá cuando me cancelo, acá me va a quedar n al cubo. ¿Sí? Acá me va a quedar así. Me va a quedar todo esto, ¿sí? Que lo vamos a poner entre paréntesis. Y acá de vuelta n a la sexta. Vamos, acá esto me va a quedar n a la cuarta. Y todo esto me va a quedar por n al cubo. ¿Sí? Porque acá solamente se me cancelan 3, no se me cancela todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el límite. El límite de lo de abajo se mantiene, es 3. ¿Sí? Sí, sí. Y el límite de arriba es 2 por algo que tiende, por algo que me da infinito. O sea, 2 por infinito. ¿Sí? ¿Está? Sí. Sí. Entonces, 2 por infinito es infinito. Entonces acá, infinito sobre 3, que es infinito. ¿Sí? Sí, sí. Entonces acá es infinito sobre 3, que en este caso me da, entonces, infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien.
Entonces, podemos ver que cuando hasta ahora estamos demostrando, justamente con estas cosas estamos más o menos demostrando la regla de Stoll, esa que, ¿sí? Fíjense que cuando tenemos la potencia de la misma potencia, metiendo un número. Cuando la potencia de lo de arriba, se me va a infinito. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar, pero si lo tendríamos al revés, bueno, acá lo vamos a dejar y vamos a agregar acá, vamos a agregarle 7, ¿sí? Para no modificarlo, ¿sí? Tanto. Por ejemplo, si tuviéramos 7, la potencia de la de arriba, entonces acá sacamos factor común 7, ¿sí? Y acá me quedaría n a la quinta. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, de acá, ¿sí? Me va a quedar, ¿sí? En este caso, tenemos así, y acá me va a quedar todo esto sobre dividido n. Perdón, acá así por n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero ¿sí? Acá nos quedaría, si estamos haciendo 2 sobre algo que tiende al infinito. ¿Sería 0? Claro. Exacto. ¿Sí? Es sobre 2 sobre algo que tiende al infinito, porque esto lo de arriba me da 2. ¿Sí? Y que tiende algo sobre el infinito me queda al 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando el grado de lo de abajo es más grande que el grado de lo de arriba, tiende a 0. ¿Sí? Y no precisamos decir que es Stoll. ¿Sí? Usando las propiedades, sacando factor común, ¿sí? Podemos resolver este problema. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, Sí, a mí me quedó una consulta justo del punto anterior. del punto anterior. Sí. Yo, bueno, llegué al mismo resultado, pero cuando me puse a explicar un poco la demostración, Sí. tomé que n era mayor a n sub 0. Pero sería Sí. n mayor o igual a n sub 0, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, le tengo que agregar el igual, sí o sí. O puede ser Y estricto. puede ser estricto, ¿sí? Ahí te estás asegurando que va a cumplir. Porque si vos pones igual, ¿sí? Es como más cerquita del N0. Pero si vos pones estricto, ya sabés que también te va a cumplir eso. ¿Sí? Ah, bien, pero no estaría mal entonces. No estaría mal. Ah, bien. Gracias. No, por favor. ¿Más dudas? Bien, a ver, el 7, ¿había dudas del 7? Vos, Milagro, me habías preguntado del 8, ¿no? O alguien Sí, me había preguntado. Sí, del 8. yo del 8. Pero ahí del 7, ¿estamos todos bien? Bueno, pero creo que es un sí. Sí, yo por lo menos los pude resolver. Bien. Bueno, Sí, yo también entonces, tenía duda del 8. No entendí muy bien cómo hacerlo. bien. Entonces, el 8 nos dice esta propiedad. Si AN es una sucesión de términos positivos, y entonces si pasa esto, vamos a poder decir que pasa esto otro. ¿Sí? Entonces, fijémonos que acá tenemos que probar esta condición. Entonces tendríamos que ver de antemano a ver si pasa esto. ¿Sí? Por ejemplo, en la raíz enésima de n. ¿Sí? Entonces acá lo que tendríamos es la propiedad que nos pone ahí, dice así: el límite cuando el n
tiende... ¿Dónde estoy escribiendo? Ah, me corrí, está bien. Estoy escribiendo, pero no se ve. Sí, te iba a decir que no veíamos. Ahí está. Sí, Ahora sí ahí se ve. No soy la única que no ve. El límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces acá A sub n más era a sub n más 1 sobre a sub n es igual a r. Entonces, de acá tenemos que el límite, cuando el n tiende al infinito, de la raíz enésima de a sub n, ¿sí? La raíz enésima de a sub n es igual a r. ¿Sí? Entonces, si podemos a partir de acá, vamos a poder llegar acá, ¿sí? Pero hay que partir. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, en este caso, tendríamos que ver si el límite, cuando el n tiende al infinito, ¿sí? De la raíz enésima de n, ¿sí? Esto a qué es igual, nos está preguntando, ¿sí? Esto es a qué es igual, ¿sí? Nos pregunta. Entonces, si puedo ver a dónde tiende esto, voy a poder decir hacia dónde tiende esta sucesión, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, a sub n es igual a n, ¿sí? La sucesión de los números naturales, ¿sí? El primer término es 1, el segundo término es 2 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿sí? Vamos a usar esta propiedad, ¿sí? Entonces, el límite, cuando el n tiende al infinito, ¿sí? De a sub n más 1, y acá es reemplazar cuando el n es igual a n más 1, entonces acá me quedaría n más 1, ¿sí? El término n más 1 es n más 1, justo en este caso, sobre el término enésimo, que en este caso es n, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Y esto, por lo que estábamos haciendo, yo acá arriba puedo sacar factor común n, vamos a seguir practicando esto, entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito, puedo sacar arriba factor común n, ¿sí? Entonces saco factor común n y me quedaría 1 más 1 sobre n, y acá abajo no, queda n solo, ¿sí? Y bueno, acá esto se me cancela, este n con este n se me cancela, y un segundo que me ha llegado un nuevo invitado. Ahí está. Entonces, esto es igual al límite cuando el n tiende a infinito, ¿sí? Y acá este n con este n se me cancela y me quedaría 1 más 1 sobre n. ¿Sí? Bueno, y sabemos que esto tiende a 0 y todo esto me da 1. ¿Sí? Entonces, el límite me da 1, lo que quiere decir por esta propiedad, si el límite me da 1, entonces, ¿sí? Vamos a poner, por la propiedad del enunciado, tenemos que el límite, cuando el n
tiende a infinito de la raíz enésima de n es igual a 1. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende? Yo no entendí por qué dijimos que A sub n es n. O sea, ¿por qué? Porque fíjate, permiso, Sí, sí, sí. fíjate lo que dice la propiedad del ejercicio. Considera Sí. la expresión que está dentro de la raíz como el término general a sub n. Ah, está Entonces, bien. en este caso, tiene n. O sea, cada expresión que esté dentro de la raíz Claro. va a ser el a sub n tuyo. Está bien, ahora entendí. Gracias. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, acá en cada uno de los enunciados tienen que ver eso, ¿sí? Profe, Acá, sí, yo lo que justamente no entendía era la 8C, cómo hacer con el factorial. Eso. bien, la 8C, perfecto, sí, sí, que han consultado no sé si vos o alguien han consultado en el foro, ¿sí? Bien, entonces tendríamos así, el límite cuando el n tiende al infinito de la raíz enésima, vamos a escribir, de 1 sobre n factorial, ¿sí? Y acá raíz enésima. ¿Sí? Esto tenemos que preguntarnos a qué es igual. ¿Sí? Esto es el 8C. 8C. ¿Sí? Bien, entonces acá, en este caso, el A sub n es igual a ¿qué? A 1 sobre n factorial. ¿Sí? Lo que está Sí, acá adentro. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, usando la propiedad, usando la propiedad, tendríamos que ver, entonces, veamos cuánto vale este límite. ¿Sí? Entonces de acá tendríamos que el límite, vamos a escribirlo, el límite cuando el n tiende al infinito, y acá me quedaría arriba el A sub n más 1 es acá reemplazar por el n más 1. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 1 sobre n más 1 factorial. ¿Sí? Todos sabemos qué es el factorial, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que no sabe? Yo por mi parte sí. Bien, todos sabemos que el n factorial es multiplicar todos los números desde 1 hasta el n, ¿sí? Es hacer toda esa multiplicación, ¿sí? Muy bien, entonces esto, vamos a usar bueno, pero acá yo tengo n factorial y acá tengo n más 1 factorial. Pero n más 1 factorial es el factorial de n por n más 1. ¿Sí? O sea, es multiplicar desde 1 hasta n y todo eso multiplicarlo por n más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? No, yo no te entendí eso. Bien, bien. Muy bien. Entonces, veamos. Si yo tengo así n factorial, ¿sí? N factorial, esto es igual a ¿qué? A 1 por 2 por 3, así seguimos, ¿sí? Y acá voy a escribirlo así, a mí se me ocurre escribirlo de esta forma, mirá, por n menos 1, ¿sí? Por n, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ahora sí. Sí. ¿Y todo esto a qué es igual? Desde 1 hasta n-1. Y todo esto es n-1 factorial. Sí, yo te estoy complementando en el chat también. Voy siguiendo lo Bien. tuyo en el chat, los dos lados. Bien, buenísimo. Entonces todo esto es n-1 factorial por n. ¿Sí? Porque lo vamos a escribir acá abajo. Esto que tenemos acá. Vamos a ver si me lo permite. Esto así. Ahí. Todo eso. Esto es n-1 factorial. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón, ¿no era más 1? Bueno, vamos a hacer. Acá, si yo le pongo... Esto es en general. ¿Sí? Si yo le pongo acá n+1, entonces Sí. acá va a ir hasta n, Sí. y acá lo voy a hacer por n+1. ¿Sí? Esto es una definición general. Ah, está bien, ok. ¿Sí? Y entonces acá me va a quedar esto por n, ¿sí? Y acá entonces esto va a ser n factorial por acá, n+1. ¿Sí? Buenísimo. ¿Está? Bien, entonces, bueno, acá puedo aplicar eso. ¿Sí? Bien, pero antes vamos a hacer esta cuenta para que nos quede un poquito más, más maniobrable, porque acá tenemos uno y es medio feo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta división. Esta división, acá, ¿qué es lo que nos da? El límite, vamos a escribir primero eso, el límite cuando el n tiende al infinito, y acá, ¿sí? Hago esta división y esto va para abajo y esto va para arriba. Entonces me queda n factorial, ¿sí? Sobre n+1 factorial. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Hice la división. ¿Sí? Bien, y esto, bueno, ahora sí uso esta propiedad. ¿Sí? Esto que encontré acá. Esto que encontré acá es importante. Entonces acá me quedaría el límite. Cuando el n tiende a el infinito, ¿sí? Y acá nos quedaría n factorial, y acá abajo nos queda esto que tenemos acá. ¿Sí? Y bueno, acá el n factorial se me simplifica, y me quedaría el límite, ¿sí? Cuando el n tiende al infinito, de 1 sobre n+1, que esto ya sabemos que es 0. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que este límite es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Se resolvió tu duda? Sí, sí. También tenía otra duda con otro ejercicio del 8. No sé Del si se 8. puede hacer. Bueno, sí, sí, vamos a ver. ¿Qué otra? ¿Cuál? La F, que tiene potencias, no sabía cómo hacerlo. La F. Bien. Bien. Vamos a verlo.
3n, 3 a la n menos 2. Entonces tenemos, entonces acá es el 8f, ¿sí? Y tenemos el límite cuando el n tiende al infinito, ¿sí? Cuando el n tiende a infinito de la raíz de 3n menos 2. Entonces acá es 3 a la n menos 2, ¿sí? Y la raíz en s. Bien, entonces en este caso, de vuelta, el a sub n es igual a 3 a la n menos 2, ¿sí? Bien, vamos a ver de vuelta lo que estamos diciendo, ¿sí? Esto es cortar y pegar. Veamos cuánto vale todo esto. Bien. Entonces, vamos a poner acá. Veamos cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces, de acá tendríamos el límite cuando el n tiende al infinito, y acá el término n más 1 me quedaría 3 a la n más 1, ¿sí? Menos 2 sobre el término enésimo, que es 3 a la n menos 2. ¿Sí? Bien, y de vuelta, acá, a mí, yo tengo, ¿sí? Tengo en ambos lados 3 a la n, ¿sí? Pero acá tengo más 1, entonces se me ocurre sacar el factor común de arriba, 3n, ¿sí? O lo puedo escribir así. Esto es, que es lo que hacemos generalmente los matemáticos, es escribir los números de diferentes formas, y eso nos ayuda a demostrar varias cosas, ¿sí? Entonces, de acá tenemos, por ejemplo, esto lo podemos escribir como 3 a la n por 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, y acá puedo sacar factor común 3 a la n, ¿sí? En ambos lados, ¿sí? Entonces de acá podríamos sacar factor común, ¿sí? 3 a la n. Entonces, sacamos factor común y acá me quedaría 3. Y acá 2 sobre 3 a la n. ¿Sí? Y acá, bueno, saco factor común 3 a la n y me quedaría, voy a correr el coso, y acá me quedaría todo esto así, me quedaría 1 menos 2 sobre 3 a la n. ¿Sí? ¿Está bien? Y bien, acá se me simplifican este con este, y me queda, esto es igual al límite cuando el n tiende al infinito de acá todo esto, ¿sí? Le vamos a sacar el factor del paréntesis total, se fue todo lo que tenía 3 a la n sobre esto, ¿sí? Bien, entonces, cuando el n tiende a infinito, 3 a la n, ¿hacia dónde tiende? A 0.
No, cuando el n tiende a infinito, el 3 a la n me tiende a infinito. Ah, sí, ¿Sí? perdón. Y 2 sobre infinito me tiende a 0. ¿Sí? Sí. Ahí sí, eso me tiende a 0. ¿Sí? Todo esto me tiende a 0. Y entonces, 0, 1 menos 0, me queda 1. ¿Sí? 1 menos 0 me queda 1. ¿Sí? Y acá lo mismo va a pasar. 3 menos 0 me queda 3. ¿Sí? Por lo tanto, acá me quedaría 3, ahí lo corro para que lo vean, 3 medios, 3, 1, perdón. ¿Sí? Que esto es igual a 3. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien, entonces, por lo tanto, sí, y acá vamos a aprovechar la virtualidad y la tecnología, y por lo tanto tendríamos que el límite cuando el n tiende a infinito tenemos todo esto. Bueno, lo podría haber escrito que tardaba lo mismo. Detalles. Entonces tenemos que 3 a la n menos 2 es igual a 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Después quería preguntar una con el 8G medio pesada. Es cuando vas a poner a n más 1, le tenés que sumar el más 1 al 3 a la n y al 2 a la n, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, sí. Ok, solo eso, gracias. Sí. Sí, sí. Ahí van a tener que ver, fíjense que cuando saquen este factor común, hay un número que le va a quedar menor que 1. Y un número menor que 1 elevado a la n se va a ir a 0. ¿Sí? Pero piénsenlo, traten de pensar. Claro. Bien, ¿más dudas? Yo tenía dudas sobre el 11, pero no sé si alguien tenía antes del 9 o del 10. Ah, yo tenía una con el 9C. El 9C, ¿qué pasó? O sea, lo hice hasta... O sea, no sé cómo seguirlo, no sé dónde poner el 2, el más 2. Cuando Ajá. lo estoy transformando a la expresión para que me dé el límite de n. Bien, bueno. Entonces, vos dictame hasta dónde llegaste, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que calcular, esto es el 11C. No, perdón, el 9C. ¿Sí? Vos, vamos a suponer que avanzamos, entonces yo tengo que calcular, voy a escribirlo acá, y vos decime hasta dónde llegaste. Vos después dictame hasta dónde llegaste. A ver. El límite tenemos que calcular cuando el n tiende al infinito, en este caso tendríamos 1 menos, y teníamos 5 sobre n. 5 sobre n, gracias, 5 sobre n, y acá tendríamos N más n 2. más 2. Bien, y ¿qué es lo que llegaste vos? ¿A qué expresión llegaste? Llegué a 1 menos A ver, 1 un segundo para que Sí, sí. vamos. Entonces, control N.
Entonces vamos a escribir lo mismo. Y ahora sí. Sí, decime. 1. 1 menos 1 Sí. sobre n sobre 5. Sí, 1 sobre n sobre 5. ¿Así? Sí. Y después el exponente me quedó menos n sobre 5. Menos. Bien. N sobre 5. Y bueno, eso multiplicado por 5. Pero ahí llega donde no sé dónde meter el 2. Ajá. Acá tenemos por 5. ¿Sí? ¿Está bien? En realidad por menos 5. Claro. Por menos 5. ¿Sí? A ver. Vamos a escribirlo como está. Vamos a dejarlo como está. N más 1. N más 2, perdón. ¿Sí? Y acá usamos, explicando a mi sobrino, es lo que yo llamé la magia matemática. ¿Sí? Magia matemática. ¿Sí? ¿Qué es la cuestión? Es, por ejemplo, acá el n lo podemos escribir como n por 1. Ahora, la magia matemática es escribir a ese 1 de diferentes formas. El 1 lo puedo escribir como 4 sobre 4, menos 5 sobre 5, menos 5 sobre menos 5, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer aparecer lo que yo quiera, porque esto es igual a esto, ¿sí? O le ponemos así, esto, vamos a escribirlo acá y copiarlo y pegarlo. Y esto lo puedo escribir como por 1, y ese 1 lo puedo escribir así. Este 1 lo puedo escribir como, qué sé yo. Menos En este 5. caso, menos 5 sobre 5. Sobre menos 5, claro. Sobre menos 5. ¿Sí? Yo eso lo puedo escribir como yo quiera. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué lo escribís como menos 5 sobre menos 5? Porque, Para que sea bueno, 1. para que sea 1, y yo acá en realidad tendría esto. Más, y acá abajo tendría menos. ¿Sí? Si vos le pones menos 5 arriba y abajo 5 positivo, eso sería menos n. Y en tu ejercicio la n es positiva. Entonces tenés que multiplicar y dividir por exactamente el mismo valor. Claro, pero entonces me quedaría el exponente igual que la expresión de menos n sobre 5. Vos ahora, bueno, Aureliano, no te quiero interrumpir, ahora seguilo vos, Sí. pero digo, vos ahora vas a elegir la potencia menos n sobre 5 para que lo juntes con el paréntesis y aparezca el número e. Hay que ver qué pasa con lo que queda en la potencia, que fue tu duda, entiendo. Bueno, ahora lo sigue Aureliano en detalle. No voy a contar el final de la película. Voy a spoilear el ejercicio. ¿Se entiende eso? Cuando nosotros tenemos un número, yo ese número lo puedo escribir como ese número multiplicado por 1. ¿Sí? Y ese 1 lo puedo escribir de diferentes formas. La forma que yo quiera. ¿Sí? Que esa es la facilidad que tenemos los matemáticos. Ese 1 lo podemos escribir como queremos, como a lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? Y en este caso, a nosotros nos conviene que aparezca un menos 5. Por eso multipliqué y dividí por menos 5. ¿Sí? Esa es una forma de escribir el 1. Menos 5 sobre menos 5 me da 1. ¿Sí? Bien. Entonces, de acá voy a copiar. Entonces, de acá, ¿sí? Esto me quedaría, vamos a escribirlo acá, ¿sí? Yo podría escribir, por un lado, vamos a escribir acá el n, y acá sacó el
menos 5. ¿Sí? ¿Está? Nada más que distribuí un poquito, ¿sí? Lo reacomodé de manera diferente, ¿sí? Pero son expresiones diferentes, son iguales, ¿sí? Bien. Y ahora, ¿sí? Vamos a usar la propiedad de potencia. Cuando en el exponente tengo cosas sumando, ¿qué significa? Es esto elevado a esto por esto elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, esto es igual al límite cuando el n tiende al infinito de, vamos a escribir, escribimos esto elevado, vamos a escribir así, vamos a copiar y vamos a pegar ahí, y esto elevado a esto, ¿sí? Y por, ¿sí? Esto otro elevado al cuadrado. Vamos a explicar para que se vea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, esto, vamos a trabajar con esto primero, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, vamos a poner acá un igual, y entonces, esto, yo acá tengo un producto, ¿sí? Y ¿qué es la propiedad del producto? Entonces, es esto, todo esto, ¿sí? Elevado a la menos 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Y esto lo dejo como está. Entonces, acá es por esto. ¿Sí? Bien. Ah, y esto tiene un poquito mejor de forma, ¿sí? Esto tiene un poquito mejor de forma. Esto que está acá, ¿qué es? Con el límite de n. Es el E. ¿Sí? Este es el E. Y bueno, acá tengo el límite de dos productos, ¿sí? Entonces yo puedo escribir como, vamos a escribirlo así, usando la propiedad del límite, esto es igual al límite de esto, por el límite cuando el n tiende a infinito de esto otro, ¿sí? El producto de los límites. Agustina Álvarez, perdón, ¿podrás mutearte porque se superponen los ruidos? Ah, acá yo lo muteo. Ah, bueno. Y me quedó Agustina, mirá, bueno, viví apurada. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Donde queda el 1 más 1 sobre menos n a la 5 elevado a la, a la n sobre 5, ¿puede ser que el signo menos tiene que quedar en el n sobre 5? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Acá vos decís que tiene que ser así. Menos, y puede pasar acá. ¿Sí? Así. Claro. Es lo mismo. ¿Tendría que sacar el 5 de allá también? ¿O? No, esto como que así. No, el menos 5 queda así, como está. Ah, bien. ¿Sí? Porque vos fijate que de acá
usamos en la propiedad de la potencia. Cuando tenemos el producto, es ese número elevado a uno de los números y todo eso elevado al otro número. ¿Sí? Claro. Claro, potencia de potencia. Potencia de potencia se multiplican. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y ahora sí, bueno, esto es el número E, ¿sí? Y el número E elevado a la quinta, a la menos 5. ¿Sí? ¿Está bien? Esto me da E a la menos 5. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y lo otro cuánto me da? A ver, cuando el n tiende a infinito, ¿esto cuánto me da? 0. Esto me da 0. ¿Y 0 más 1? 1. 1. ¿Y 1 al cuadrado? 1. Entonces acá me da 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces todo esto es igual a E a la menos 5. ¿Sí? Sí, gracias, ya entendí. ¿Entendió? Sí. Bien. Esas propiedades que le decía de, por ejemplo, tengo un número, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a usar dos tipos, cuando hagamos esos jueguitos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un número A, ese número A lo puedo escribir como A por 1, y ese 1 lo puedo escribir como yo quiera, ¿sí? Entonces A, y ese 1 lo puedo escribir como, por ejemplo, un B sobre B, ¿sí? Esa es los truquitos que usamos, ¿sí? Lo mismo podemos pasar, porque por ahí vamos a tener que sumar o restar cosas, ¿sí? Entonces, también tendríamos esa propiedad. Yo tengo que A es igual a A más 0. Y ese 0, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo escribir como A más B menos B. Y puedo combinar esos valores, ¿sí? Esos son generalmente los trucos que usamos en este tipo de artilugios, ¿sí? Bien, ¿más dudas? Profe, yo tenía una duda con el 9i. 9i. ¿Qué pasó? Bueno, no entiendo cómo hacerlo, cómo hago para que me dé E a la 5, me parece que era el resultado. No. Bueno, yo lo voy a dejar planteado. Eso, tirá las pistas. Le voy a dar una pista y pistas de después, exacto, después ustedes siguen, ¿sí? Le doy para que terminen los... Porque Bien. yo lo que hacía era como simplificar, pero si simplifico no me queda. Entonces. Vamos a trabajarlo. A ver, tenemos el límite cuando el n tiende al infinito, y acá tendríamos una fracción que es 2 más 5n sobre 5n más menos 4. Entonces, 2 más 5n, ¿sí? Y 5n más 4. ¿Sí? Y todo eso elevado a la n más algo que no me acuerdo qué era, pero no importa. ¿Sí? 3n más 1. Vamos. ¿Sí? 3n más 1. Bien. Tendríamos así, ¿no es cierto? Entonces... Profe. Sí. Es 5n menos 4. Bueno, no importa, menos 4. ¿Sí? Así. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Acá a mí se me ocurre de vuelta usar este tipo de magia.
¿Sí? Este tipo de magia. Entonces, tenemos el límite cuando el n tiende al infinito, ¿sí? Y acá, bueno, vamos a escribirlo como está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quisiera hacer aparecer? Acá vamos a hacerle más 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quisiera que yo aparezca acá? Fijémonos en lo de abajo. ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca? Acá lo diferente es que hay un menos 4. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, esto lo voy a escribir como menos 4 más 4. ¿Sí? El 0 lo escribí como menos 4 más 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué menos 4 más 4? O sea, el menos 4 porque está abajo, pero el más... Bueno, porque tengo que hacer 0. ¿Sí? Acá esto es lo mismo que 0. ¿Sí? Si vos le restás un 4, te queda el ejercicio distinto. Claro, sí. ¿Sí? Vamos a dejarlo planteado para que lo vean. ¿Sí? Entonces acá, esto es igual, y acá vamos a ponerle menos 4 más 4. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a jugar un poquito, vamos a usar nuestro artilugio de jugar un poquito. Esto, del 5n menos 4, lo puedo pasar para adelante, y esto, juntarlo, ¿sí? Entonces yo podría ponerle así. Vamos a copiar. ¿Sí? Vamos a jugar un poco. ¿Sí? Entonces, de acá, yo podría, el 2, lo paso para allá, ¿sí? Total, esto es moverlo, nomás. Más 2. ¿Sí? No se ve nada. ¿Ahí? No, agrandad por ahí el tamaño, me parece que se debe referir a eso. Bien. Un poquito de zoom. Muy bien, muy si bien. Nos vamos bien, ahí. Vamos a ponerlo para abajo para que lo vean. Entonces tenemos así, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bien, y acá vamos a usar, o sea, ¿qué es lo que nos interesa? Que aparezca el 5n menos 4, ¿sí? Arriba. Entonces todo este 4 con este 2 lo puedo unir. Se me ocurre. ¿Sí? Sí. 4 más 2, 6. ¿No es cierto? Si no estamos en otro planeta. ¿Sí? No, porque puede pasar que en otro lado puede pasar. Ya venimos con cosas raras hace rato, así que puede pasar. Todo puede pasar, ¿sí? Entonces puedo poner así, ¿sí? Entonces, bueno, acá, ¿por qué quería sumarle y restarle 4? Y porque yo vi que, pero esto lo van a tener con la práctica, yo vi que puedo separar las fracciones acá. Yo puedo separar todo este término, divido esto, y todo este término divido esto. ¿Sí? Entonces, de acá vamos a poner esto, lo vamos a copiar y lo vamos a poner. Por un lado, lo voy a poner abajo, para que lo veamos todos. Entonces acá puedo poner esto, ¿sí? Y acá me va a quedar más 6 sobre esto otro. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. ¿Y entonces esto cuánto da? 1. Ah, mira. Entonces acá tenemos que el límite, ¿sí? Cuando el n tiende al
infinito de 1 más, ¿sí?, esto sobre, les digo sobre, elevado a la 3n más 1. Bueno, y ahí se lo dejo para que ustedes lo... Sí, gracias. ¿Sí? Pero, como les decía, la idea es jugar con este tipo de, que yo lo llamé, a mi sobrino cuando le tuve que estaba haciendo el CBC, lo nombramos como magia matemática. Entonces, muchas veces, ¿y acá qué hacemos? Y magia. Y bueno, acá hacemos magia, ¿sí? Tómelo como esos artilugios que tienen que aprender, lo van a aprender, ¿sí? Es cancha nomás, es práctica. Bueno, ¿más dudas? Sé que falta poco para que termine la clase, pero yo tenía duda del 11, porque, bueno, el concepto de subsucesiones lo charlamos un poco hoy en el teórico, pero no me quedó muy claro. Bien. Cuando una sucesión es oscilante, ¿sí?, entonces vamos a poder encontrar dos subsucesiones que converjan a diferentes límites, ¿sí? Porque realmente eso es oscilante, ¿sí? Entonces, ¿qué significa subsucesiones? Subsucesiones es como un subconjunto infinito, o sea, agarrar un subconjunto de la sucesión, que en realidad es un conjunto infinito, la sucesión es un conjunto Sí, finito. que pertenece a la sucesión original. Exacto. Claro. Es como agarrar la sucesión y partirla en dos. Sí. Entonces, de tal forma de que esa partición converjan a diferentes límites. Claro. ¿Sí? Sí, Esa porque es la idea. claro, si darían el mismo límite no sería oscilante. Claro, sería convergente. Claro, sí, sí. ¿Sí? Que generalmente Pero bueno, eso tiene que ver con cuando el n es par y cuando el n es impar. ¿Sí? claro, sí, o sea, más o menos lo entendí, pero al llevarlo a la práctica me cuesta un poco. Tal vez, Bien. permiso, pero Sí, tal sí, vez, por sí. ejemplo, en el 11A, estaría bueno que fuéramos escribiendo cuando n igual a 1, qué valor toma el término, cuando n es igual a 2, Claro, encontrar bien. varios, y ahí te vas a dar cuenta enseguida para dónde dispara una y para dónde dispara la otra. Creo que Exacto. es la manera más fácil de verlo, ¿no? Vos Empezar fijate, a buscar. claro, vos fijate que el 11 tiene que ver un poco con lo que vimos al principio. Tiene que ver con esto, con este ejercicio. Uno escribe los números, trata de separar algunos que se parezcan, ¿sí?, Claro. de otros, y después encontrar la relación. Tiene que ver con el 2, ¿sí? Pero Claro, vamos a tener que encontrar sí, dos números. yo pensé en sacar los primeros 5 términos aproximadamente, que es bastante rápido cuando uno ya se acostumbra. Pero bueno, hoy en el teórico hubo toda una demostración con cuentas que la verdad que era medio complicado. O sea, si podemos hacer eso, pensar qué pasa con la sucesión cuando n es par y qué pasa con la sucesión cuando n es impar, y sacarlo con los primeros términos, eso es más sencillo. Claro, buenísimo. Exactamente. Exacto. ¿Sí? ¿Se Bien, entiende? ahora sí. Sí. Y vos fijate que, bueno, por ejemplo, cuando el n es igual a 1, acá me queda 0. ¿Sí? Claro, exacto. Y Sí. cuando el n es igual a 2, ¿sí?, acá me quedaría 1. ¿Sí? Porque me queda 2 por 1 medio. Cuando el n es igual a 3, esto me queda 0. Claro, sí, ¿Sí? claro. Y cuando el n es igual a 4, esto me queda 2. Y 2 por 2 dividido 2, 1. Entonces, vos fíjate que para unos términos me da todos ceros,
una sucesión Sí. constantemente igual a 0 y para otro todo término constantemente igual a 1. Y ya ahí tenés las dos subsucesiones. Ya está. Claro. Así es más sencillo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien. ¿Más dudas? Por mi parte, no. Yo tampoco, no tengo más dudas. Bueno. Yo quería preguntar ya si la clase del lunes seguimos con este tema. Sí, ¿no? Sí. Ah, ok. La idea es, o sea, ya el lunes vendría a ser, en teoría, sí, entre comillas, la última clase, ¿sí? De esta guía. Ustedes vamos, o sea, según como lo veamos a ustedes, vamos a seguir hablando de esta guía o no, ¿sí? Pero la idea es que empecemos ya a manejarnos con la guía que viene, ¿sí? Porque el profe seguramente ¿cuándo tienen clase? El miércoles, ¿no? Miércoles. Sí. El miércoles Sí. arranca el tema nuevo. El Claro, miércoles entonces arrancaría el el tema lunes, nuevo. claro, el lunes se podría terminar esta, porque el día no la van a tener todavía. No, Sí. claro. Claro. Sí. Entonces el lunes la idea es que se tomen el fin de semana, ¿sí? Para redondear esta guía, que faltarían son... no, estamos... No es tan larga la guía esta. Estamos... Tiene 12, 13, 14. 14 y ya después tenés los propuestos. 14 ejercicios. y Van generalmente bien. Si van estamos... como van preguntando, me parece que Sí. están bien, ¿eh? Sí, porque nos centramos entre el 8 y el 9. Claro. Entonces, fíjense que tienen 5 ejercicios para hacer en el fin de semana. Y ¿sí? con lo que se dio hoy, con lo que explicó Aureliano, pueden terminarla tranquilamente. Con algún escollo que otro, pero creo que la pueden terminar. Sí. Sí. Ok. Los restantes, bueno, como es fin de semana, tómenselo live, ¿sí? Por ahí, tómenselo con una cerveza, resolviendo ejercicio, ameno, pero traten de resolverlo. Cerveza o, bueno, gaseosa, de los que no toman alcohol, ¿sí? Comiéndose una picadita, háganlo ameno. Bueno. Bueno, Claro, si y no sí, es así cualquiera hace la tarea, sí, obviamente. Bueno, entonces si no hay más consultas, los despedimos. sí. Bueno. Fin de semana. Buenísimo, buen fin de Adiós. Buen fin de. Chao. Nos Chao, vemos. buen fin de, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Ahora ponen que van a tomar cerveza.